Estimadas maestrantes, muy buenas tardes. Estimados maestrantes, bienvenidos. Tenemos en común la materia titulada de las obligaciones alimentarias. Es un gusto poder saludar a la licenciada Ana Concepción Castillo desde el estado de Tabasco. Compartiendo materia MILIC, en esta asignatura nos toca compartir conocimientos en cuanto a nuestra legislación civil. Su servidora va a citar lo correspondiente al estado de Chiapas, puesto que también tenemos compañeros que citan nuestra legislación y ya sabe, como hemos trabajado en materias anteriores, usted puede bien hacer su actividad conforme a su legislación y ya me hace nada más las anotaciones ahí pertinentes que pertenecen al estado de Tabasco, para que así podamos seguir compartiendo en cuanto a conocimientos. Nos toca ver el tema de alimentos. Estas obligaciones alimentarias tenemos que ver pues el concepto en común de qué son los alimentos. Los alimentos nosotros tenemos que considerarlo principalmente desde el punto de vista jurídico. Existen los alimentos de concepto común, que es cualquier sustancia que sirva para nutrir. En una de las cápsulas, en la primera cápsula hago aseveración, es todo aquel que nos sirva para no tener hambre, y que incluso conocimientos de acervo general. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, habla de todas las asistencias que determina la ley o la resolución judicial para una persona tiene derecho a exigir de otra para su sustento y sobrevivencia. Dentro de este concepto jurídico tenemos 4 vocabularios indispensables que debemos de abarcar forzosamente. Primero, que es toda asistencia. La asistencia, ¿qué quiere decir? Recordemos que la asistencia es una ayuda, es proporcional lo necesario para subsistir, ya sea que lo determine la ley o resolución. ¿Por qué la ley o resolución? Porque por ley determina qué son los alimentos, pero en dado caso, cuando alguien se niegue a dar esos alimentos, lo va a determinar una resolución judicial. Y otro punto importante, que es un derecho para sustento y sobrevivencia. Entonces estamos viendo que como es para una persona que va a servir como sustento o sobrevivencia, pues no siempre resulta ser menor de edad. Vamos a ver que los alimentos como característica dice que son recíprocos tanto para hijos como para padres. Vamos a clasificar los alimentos. Menciona que comprende comida, vestido, habitación, asistencia médica y hospitalidad, lo que es centro de atención médico, educación básica y aprendizaje de oficio, arte o profesión. Lo necesario para habilitación o rehabilitación, el desarrollo y algo importante también, incluso gastos funerarios. Es decir, ya es lo último que comprende los alimentos. Tengo otro maestrante. ¿Le di a aceptar ese ratito otro maestrante? Sí. Bienvenido, maestrante, licenciado Juan José Narváez. Bien. Okay. Y ahora sí, nos vamos a ir a nuestro código de nuestro estado competente, que en nuestro caso abarca a partir del título sexto, artículo 288. Comparto pantalla. Me es un gusto volver a coincidir, licenciado Juan José Narváez. Bienvenido. Igualmente. Muchas gracias, el gusto es mío. Lo único que hemos avanzado desde un punto de vista social y jurídico, que los alimentos, como lo hacemos mención en la primera cápsula, menciona que alimentos es subsanar la necesidad del hambre, pero jurídicamente tenemos este concepto de alimentos más amplio que sostiene que debe de ser todo aquel suministro en beneficio de una persona para su desarrollo.
Bienvenido, estimado maestrante. Y conecta su audio, ¿quién me saluda? ¿O no, como grupo? Press. Perfecto. Maestrante, ¿con quién tengo el gusto? Que se conecte. Howard. Es que todos se contagian con el... Yo porque me gusta la participación y también lo hago notar en foro o cuando les pongo sus notas de calificación. Y empezamos a tomar en consideración los alimentos a partir del parentesco. En nuestra legislación chiapaneca está en el 288. Milik Castillo, ¿en qué artículo está alimentos en su legislación? Está en el artículo 297. Ok. Licenciado Narváez, ¿usted también aquí de Chiapas? No, yo soy de Tabasco, licenciada. Entonces nos vamos con Tabasco. 290, ¿y qué me dijo? 297 del Código Civil. Ok, ¿y nos puede usted leer qué dice el 297, Milik, por favor? Capítulo segundo de los alimentos, artículo 297. Reciprocidad. La obligación de dar alimentos es recíproca. El que los da tiene a su vez el derecho de pedirlos. Eso es lo que dice el primer artículo, que es el 297. Igual aquí nosotros en Chiapas, lo molesto por favor en el 288 del parentesco. ¿Lo leo? Sí, por favor. Artículo 288. La ley no reconoce más parentesco que los de consanguinidad, afinidad y el civil. Gracias. Tiene que ir en nuestra actividad porque recuerden que la obligación de alimentos se deriva del parentesco. Entonces, estas son las formas de cómo nosotros jurídicamente podemos requerir la obligación, porque recuerden en el concepto que habíamos manejado hace un momento, el parentesco es por ley o por resolución judicial. Es base que venga en su actividad esa conceptualización. ¿Por qué por ley? Porque por ley nos marca que debemos dar o recibir alimentos. Y por resolución judicial habíamos determinado que es cuando se niega a dar alimentos, ya sea por, digamos, reconocimiento de paternidad, etcétera. Y entonces es una resolución judicial la que nos obliga a dar los alimentos. Entonces esta es la forma en que nosotros tenemos ese derecho, ya sea por consanguinidad, por afinidad y por el, digamos, civil. El parentesco de consanguinidad es el que existe entre personas que descienden de un mismo progenitor, lo que es también en el caso de la adopción plena, se equipara al parentesco, es decir, ya con ello recuerden que en la adopción, como lo menciona el 288, seremos o pueden ser obligados también para alimentos. El parentesco, el 290 de afinidad, es el que se contrae por el matrimonio entre el varón y los parientes de la mujer, y entre la mujer y los parientes del varón. 291, el parentesco civil, es el que nace de la adopción entre el adoptado, el adoptante y los parientes de este. Entonces es importante describirlo para su actividad. Los grados. ¿Por qué el 292 en alimentos es de suma importancia? Porque según los grados vamos a ver nosotros que esta serie de grados afecta qué tanto es el alcance, a quién le podemos pedir esa obligación alimentaria. La línea es recta o transversal. Recuerden que nosotros vamos por grados en rectas o transversales cuando hablamos de sobrinos y tíos. Se compone de la serie de grados entre personas que distinguen unas de otras. La transversal se compone de la serie de grados entre personas que sin descender unas de otras proceden del mismo progenitor común. Como les decía yo, la transversal son tíos, los sobrinos,
en línea recta es ascendente o descendente. Nosotros debemos de distinguir la parte ascendente o descendente, principalmente, ejemplo, si nosotros solicitamos mediante una resolución judicial a un ascendente, sí quiere decir que a un propio hijo estoy solicitando una pensión alimenticia. Y descendente, es decir, que yo tengo esa obligación con mis descendientes. 295, la línea recta, los grados se cuentan por el número de generaciones o por el de personas, excluyendo al progenitor. Por eso cuando hablamos incluso en materia hereditaria, hablamos hasta el cuarto grado para poder heredar. Se cuentan por el número de generaciones, subiendo una de las líneas y descendiendo por la otra. O por el número de personas que hay uno del otro o de los extremos que se consideran, excluyendo del progenitor o tronco común. Y es ahí que nosotros ya tenemos la base indispensable de los alimentos. Y empezamos ya a lo que son los alimentos en sí, que es, había mencionado la compañera maestrante Ana Concepción, que la obligación de dar alimentos es recíproca. El que las da, la tiene a su vez el derecho de pedirlo, si es que llegase el momento procesal oportuno. ¿Por qué? Porque, ejemplo, ¿no? Puede que nuestros padres tengan una solvencia económica en donde cuando nosotros somos adultos, no tengan esa, digamos, obligación, necesidad, no sé desde qué punto de vista jurídico-social lo consideren, y pueden ya no pedirlo, pero sin embargo, cuando se tiene esa necesidad, sí se puede demandar o pedirlo conforme a derecho o conforme a ley. Que recuerde que conforme a ley, la ley lo determina, pero conforme a resolución judicial es que no quiso darlo voluntariamente y entonces se tiene que intervenir por medio de una demanda. Los cónyuges deben darse alimentos. La ley determina cuándo queda subsistente esta obligación en los casos de divorcio y otros que la misma ley señala. ¿Por qué nosotros entre los cónyuges debe darse alimentos? ¿Por qué creen? De hecho, la ley lo determina, que nosotros como cónyuges debemos otorgarnos alimentos. ¿No? Ok, porque son las características del matrimonio. No olviden que la característica del matrimonio es la ayuda mutua, y la ayuda mutua, el socorro, el cuidado, los alimentos, es parte del matrimonio. También reconoce que no solo el matrimonio, aquí los alimentos me marcan la palabra cónyuge y mujer que haya vivido con un hombre, como si fuera su marido. Tiene derecho a percibir alimentos de su concubino. Sí, eso, entonces no solo es por el hecho del matrimonio, es el hecho que ante la ley y ante la sociedad se haya declarado digamos, un concubinato. Que haya vivido con el concubino bajo el mismo techo durante 3 años consecutivos o haya procreado hijos en común, que no esté unida en concubinato con otro hombre, que ambos concubinos hayan permanecido libres del matrimonio durante el concubinato. El concubinato podrá tener derecho a que le dé alimento su concubina, además de los requeridos expresados anteriormente, justificará que está imposibilitado para trabajar y que no tiene bienes. Por eso dice que los alimentos características es recíproca, e incluso entre el mismo matrimonio, hombre y mujer, siempre y cuando que acreditemos que no tiene un trabajo y no tiene bienes. Gracias, mi estimada maestrante. Quien se conecta de un Hawái, me gustaría saber nombre. El concubinato, para tener derecho a que le den alimentos, su concubina debe no tener bien. Y aquí los cónyuges son los concubinos que demanden el pago de alimentos con el argumento de que se dedicaron
preponderantemente al trabajo del hogar o al cuidado y educación de los hijos, tienen a su favor la presunción de necesitarlos y tendrán derecho de una pensión compensatoria. Ojo con este vocabulario, me gustaría que lo agregaran. La pensión compensatoria por el mismo lapso que duró el matrimonio o el concubinato, o hasta en tanto que se encuentren en posibilidades de proporcionarse a sí mismos los medios necesarios para su subsistencia y mientras no contraigan un nuevo matrimonio o se unan en concubinato. Ok. En materia práctica, nosotros debemos estar muy pendientes que al solicitar la pensión compensatoria, ya sea como nosotros como parte actora o como parte demandada, supongamos, ¿no? La compañera Ana Concepción y su servidora, resulta que estamos casadas, pero yo quiero solicitar mi divorcio y quiero solicitar mi pensión compensatoria. Inmediatamente mi abogada, la licenciada Castillo, me dice, señora, si usted tiene un trabajo en donde la puedan registrar, donde ven relativamente que usted ha llevado laborando tiempo y que incluso está laborando, no la quiero ilusionar con pedir la pensión compensatoria, debido a que los informes que va a enviar el tribunal a las autoridades competentes, pues me va a indicar que usted trabaja en un determinado lugar o tiene un sueldo que cuenta con tanto. Entonces, a veces abusan de el desconocimiento de la norma y no, en otras ocasiones he escuchado decir a algunos clientes, es que mi abogado va a pedir la pensión compensatoria y a veces pues la que es la concubina o está para divorciarse, la expareja, se le otorga el derecho de decir, mire, no le quiero mentir, su abogado realmente le está abarcando más tiempo o un derecho que realmente no lo va a poder comprobar, porque pues usted, ejemplo, no trabaja, es usted maestra, es usted iba a venir la SEP, iba a rendir, sí, claro, desde el año, por la institución ya está en servicio. Entonces, ahí es donde la pensión compensatoria no puede acceder como derecho porque tenemos que comprobar que solo se dedicó al hogar y que no tiene un empleo. Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos, conforme a ley 299. A falta o por imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas que estuvieran más próximos en grado. ¿Quién es más? Ejemplo, ¿no? ¿Quiénes pueden, si los padres faltan? Los abuelos, a falta de ellos, incluso, ejemplo, ¿no? Los tíos pueden. Los hijos están obligados a dar alimentos. Ahora, padres e hijos, 299 y 300 para tarea, por favor, tenerlo en cuenta. Los hijos están obligados a dar alimentos a los padres. A falta o por imposibilidad de los hijos, lo están los descendientes más próximos en grado. 301, ¿quién puede apoyar? ¿A falta? Para leer más. Sí, por favor. Ok, artículo 301. A falta o por imposibilidad de los ascendientes o descendientes, la obligación recae en los hermanos de padre y madre, en defecto de estos, en los que fueren de madre solamente, y en defecto de ellos, en los que fueren de padre. Gracias, mi estimada bastante lo que habíamos mencionado, ¿verdad? De que incluso los tíos. Bienvenida, muchísimas gracias, maestrante Brenda Gutiérrez. Voy a compartir pantalla.
Entonces habíamos mencionado de que la obligación alimentaria es recíproca, es una característica de los alimentos. Recuerden que los alimentos tienen ciertas características que deben de cumplir. Los padres están obligados a dar alimentos y viceversa, es la característica de ser recíproca. En caso de ausencia o imposibilidad de los padres, recae en el siguiente ascendiente, también ya lo vimos fundamentado. En caso de la ausencia o imposibilidad de los hijos, recae en el siguiente descendiente. En caso de la ausencia o imposibilidad de los anteriores, recae en los hermanos. Incluso hablamos que como nietos, nosotros, en caso de ausencia de nuestros padres, cuando los abuelos necesiten la pensión alimenticia, pueden todavía por grado. Faltando los parientes anteriores, recae en los parientes colaterales hasta el cuarto grado, lo que habíamos mencionado. La obligación de dar alimentos encuentra su sustento en la conservación de la vida y el principio de solidaridad que debe regir en la familia. La conservación de la vida es fundamental desde el término humano y civil, y desde la solidaridad que debe regir en familia, compete también materia civil. Recuerden que son las características incluso del matrimonio. ¿Quiénes son los sujetos? Ya lo mencionamos, los menores, personas con discapacidad o interdictos, cónyuge o concubino dedicado al hogar, concubinos y adultos mayores que carezcan de capacidad económica. Ellos son los sujetos. ¿Cuáles son esas características de la obligación alimentaria? La que habíamos mencionado, recíproca. El obligado a dar alimentos tiene derecho también a recibirlos, características. Personalísima, toda vez que se asigna a determinada persona en razón de sus necesidades y obligación a otra. Esto es importante. Personalísima. Yo no le puedo dar alimentos a todos los que quieran. Quisiera yo, la verdad, humanamente diré yo, ay, quisiera yo, como aparece hoy en las redes sociales, de poder dar alimentos a muchos, pero en realidad personalísimamente yo no le puedo exigir al compañero Juan José Narváez que mantenga mi familia, porque es personalísima. O sea, la ley, por eso el término del parentesco es importante en alimentos mencionarlo. Me gustaría mucho que su actividad final le hiciera mención de que, pues, es una característica proporcional. ¿A qué? Pues proporcional a nuestra familia, porque así lo determina la ley. Otra característica es, proporcional. Los alimentos son proporcionados conforme a la posibilidad del que los da y la necesidad de quien los recibe. Característica básica. ¿Por qué? Aquí no menciona otra legislación, no se preocupen, en material de apoyo, les digo, todo esto está en nuestra legislación competente. Porque es conforme a lo que nosotros podemos otorgar. Recuerde que para eso en los alimentos se fija cuando se entabla la demanda de alimentos, una medida cautelar, que nosotros como abogados, ya sea la parte actora o defensora, pues pretendemos que se disminuya o aumente el porcentaje de pensión alimenticia, pero claro está que debemos, conforme a derecho,
justificar qué posibilidad tenemos y qué necesidad también, por otra parte, debe justificar la necesidad de los alimentos. Y es por ello que a veces se solicita el aumento, disminución o la disminución de los mismos. A prórroga puede también cuando son varios los obligados a dar alimentos a otro. Es decir, que no sea solo una persona, sino pueden ser varios obligados. Que ninguno de los dos quiera, ¿no? Ni papá ni mamá, no, es una característica. Ambos deben de contribuir. Subsidiaria se establece a cargo de los parientes más lejanos, solo cuando los demás cercanos no pueden cumplirla. Solo ahí tiene esa característica de subsidiaria. ¿Por qué es subsidiaria? Va a subsidiar los parientes más lejanos cuando los parientes más cercanos no pueden. Irrenunciable, no puede ser objeto de renuncia, de decir, ay, tuve un hijo y pues no quiero dar alimentos, no, es irrenunciable los alimentos. Intransigible, no es objeto de transacción entre las partes. Decir, ay, no, ¿sabe qué? Como le tengo una deuda, me cansé y me toca pasarle los alimentos a mi menor hijo, no, es intransigible. Incompensable, no es extinguible a partir de concesiones recíprocas. Inembargable, legalmente establece la Constitución que no se pueden embargar. Y estas características lo encontramos en nuestra propia legislación. (304) ¿Qué comprenden los alimentos? Tiene que ir fundamentada su actividad. Recordemos, comida, vestido, habitación, asistencia médica en caso de enfermedad, así como los gastos de embarazo y parto. Respecto de los menores, además los gastos para su educación, oficio, arte o profesión, así como para el esparcimiento indispensable para su edad. Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, lo necesario para lograrlo en lo posible su habitación o rehabilitación y su desarrollo. Por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, también comprende lo necesario para su atención geriátrica. La obligación de dar alimentos cumple la obligación asignando una pensión suficiente al acreedor alimentario o incorporándolo a su familia si el acreedor se supone ser incomparado y competente al juez, según las circunstancias, fijar la manera de ministrar los alimentos. El deudor alimentista no podrá pedir que se incorpore a su familia al que debe recibir los alimentos cuando se trate de un cónyuge divorciado que reciba alimentos de otro y cuando haya inconveniencia legal para hacer esa incorporación. Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad, lo que hemos mencionado, que debe darse, a la necesidad que debe recibir. Que fueran varios los que deben dar alimentos y todos tuvieran posibilidad para hacerlo, pues repartirá el importe entre ellos en proporción a sus saberes. Si algunos estuvieran en posibilidad, entre ellos se repartirá el importe de los alimentos y si uno solo la tuviere, él incumplirá únicamente la obligación. La obligación de dar alimentos no comprende la de proveer de capital a los hijos para ejercer el oficio o arte o profesión a que se hubiese dedicado, sino recuerden que ya ellos cuando tengan una profesión o nosotros tenemos una profesión y podamos subsanar nuestros gastos, pues ya seremos emancipados y de ahí ya no corre la obligación alimentaria. Digámoslo así, conforme a derecho, conforme a una resolución judicial, porque conforme a ley
todos nosotros, no solo conforme a la ley natural, sino también a la ley civil, todos nosotros quienes tenemos algunos la fortuna de contar con el parentesco, aún seguimos llegando a casa, ¿cierto o no? De repente, ¿no? Dependemos o bien nosotros nuestra casa recibimos. En la otra sesión vamos a abarcar quienes tienen esta acción para pedir el seguimiento de los alimentos. Que hablamos del acreedor alimentario, del ascendente, del tutor, incluso del Ministerio Público, de los hermanos y demás parientes. Hoy como tal hablamos de esas características de dar alimentos. Vamos a tomar un poquito, les subí un link de una pequeña demanda de alimentos, en donde podemos nosotros ver en qué momento podemos pedir los alimentos. Por ejemplo, no me dejará mentir el licenciado Juan José Narváez, que cuando llega la damita, principalmente no estoy diciendo que los caballeros no puedan ejercer ese derecho, sino que a veces es muy común y están casados, inmediatamente lo que piensan es el divorcio. Y como abogados, ¿qué aconsejamos, mi licenciado José Narváez? O si alguien gusta participar, compañera, su audio es Emily. ¿Cómo fue que comentó, maestra? Es que nada más capté esa parte del libro. Pasa, mi estimada Liz, y le digo, sabe que yo estoy casada y ya no puedo entenderme con mi pareja, necesito divorciarme ya, pero tengo, por ejemplo, en mi caso, dos menores. ¿Qué consejo me darían ustedes, mis estimados abogados? Pues primero asegurar los alimentos. Hay casos en los que sí se puede recomendar iniciar el divorcio para que en una sola demanda de carácter ordinario se puedan plantear alimentos, guarda y custodia, patria potestad o convivencia. Pero como principio general, o sea, siempre se recomienda asegurar primero los alimentos e incluso separar al cónyuge cuando hay violencia con un procedimiento no contencioso de separación de personas. Eso es lo que en mi caso yo le aconsejo a mis clientes, o sea, que no se vayan directo por el divorcio, sino primero asegurar la subsistencia y en cuanto a la separación de personas, asegurar su estabilidad emocional. Y ya posteriormente. Precisamente. Muy amable, Nick. Acertada la asesoría del licenciado Narváez, muy cierto. Y si alguien más se nos pregunta, porque estamos en ello, aconsejar primero el subsanar o el asegurar los alimentos de los menores y el divorcio posteriormente. O pueden ir ambas vías, pero lo que primordial es los alimentos. De mi parte ha sido todo por hoy la asesoría. Les agradezco mucho de su tiempo. No olviden comentar en foro, es parte de su calificación, por decirlo así, es parte de su porcentaje, tener esa continuidad. El próximo jueves vamos a llevar a cabo la sesión. En caso de alguna modificación, el día martes estaré yo cambiando el horario, pero veo que creo que pueden a este horario. Los veo entonces en la otra sesión. Muchísimas gracias. Tengan una bonita tarde. Gracias. Gracias. Excelente tarde. Gracias quien comentó. Gracias, hasta luego. Muy amable, tenga bonita tarde. Gracias.